¿La acción del docente es investigar? ¿O qué persigue el docente? Es una pregunta que ustedes tendrán que responderse. Referente a los tipos de investigación, vamos a considerar en primer lugar a lo indicado por Hurtado, que señala que el tipo de investigación está dado por los objetivos si está dirigido hacia la configuración de estrategias, actividades y planes concretos por medio de los cuales podría generarse cambios en el evento o producir una que no exista. El tipo de investigación determina los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que pueden emplear en el mismo. Sin embargo, cabe recalcar que existen diferentes tipos de investigación, de acuerdo al autor que uno considere como guía, dando las pautas específicas cada uno de ellos. Vamos a presentar otro tipo de clasificación dada por Landau en el año 2017, que refiere que la amplia gama de tipos de investigación se ha definido de acuerdo a los propósitos que persigue el autor de la investigación, según el nivel, según el diseño, según el propósito, según su naturaleza, según su alcance temporal, según su orientación y según su secuencia temporal. Vamos viendo cada uno de ellos, según los niveles de investigación. El concepto nivel expresa básicamente una gradación que va de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. Así, los niveles de investigación permiten ver cómo los estudios varían desde lo impreciso a lo preciso. Tenemos en primer lugar al exploratorio, que podría considerarse el enfoque cualitativo. También el descriptivo, que si vamos a comparar con el enfoque a trabajar, podría ser también cualitativo y también cuantitativo e incluso mixto. Básicamente en este nivel se hace un diagnóstico. Asimismo, tenemos el nivel relacional, que considera ver si existe o no una relación entre una variable u otra o entre varias variables. Básicamente es unificar conocimientos. Posteriormente tenemos el explicativo, donde vamos a ver causa-efecto. Asimismo, el predictivo, donde vamos a predecir ya algunos aspectos referentes a las variables de estudio. Y por último, el aplicativo. Esos son los tipos de investigación según niveles, básicamente. Acá también tenemos de otra forma explicado: exploratorio, que son llevados a cabo cuando no tiene información de estudios previos sobre una problemática, una área determinada. Posteriormente tenemos descriptivo, donde el investigador describe situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiestan determinados fenómenos. También tenemos relacional, que busca entender la relación o asociación entre variables sin establecer causalidad, que eso sí se lo vería en la investigación explicativa, que está dirigida a explicar el comportamiento de una variable en función de otra. Son estudios de causa-efecto. La predictiva, que existe en la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema o predecir. Y por último es aplicativa, que estudian las relaciones de causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad de controlar los fenómenos. Según la finalidad o propósito, otro tipo de clasificación de la investigación tenemos aplicada y básica. En el primer caso, la investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos y requiere de un marco teórico en una investigación empírica. Lo que realmente sirve son las consecuencias prácticas. Cabe recalcar que la investigación básica tiene como finalidad formular nuevas teorías y o modificar las existencias y persigue el progreso de los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlo con ningún aspecto práctico. En cuanto al diseño de investigación, tenemos que se denomina diseño a la forma específica y estandarizada
que adopta un proceso de investigación. Sirve como instrumento de dirección y restricción para el investigador. En tal sentido, se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un experimento o estudio. El diseño de investigación estipula la estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio y tiene por misión determinar la forma en que el problema ahora debe ser verificado. Dentro de la forma como se esquematiza, empezaremos con el descriptivo simple, donde busca y recoge información actualizada sobre una situación previamente determinada, que es el objeto de estudio, sin presentar la administración o control de un tratamiento. Tenemos la muestra y la observación de la muestra. En el caso del descriptivo comparativo, busca información de dos o más muestras con el fin de observar el comportamiento de una sola variable. ¿Cómo se esquematiza? En cuanto a relacional o correlacional, si se interesa en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos. Como pueden ver, tenemos la muestra, la O1, observación de la variable 1, O2, observación de la variable 2 y la relación que se va a establecer entre las variables de estudio. Totalmente diferente en el caso del diseño causal o explicativo, donde allí sí hablamos de una variable independiente y una variable dependiente. En el caso de la variable independiente ya ha actuado o ocurrido limitándose a señalar las posibles causas con la variable dependiente. Busca encontrar las causas que influyen en la modificación de la variable dependiente y describir cómo se da esta influencia. Se esquematiza de la siguiente forma. Ahí sí tenemos observación de la variable independiente, la influencia sobre la observación de la variable dependiente. En el diseño causal comparativo, consiste en recolectar información en dos o más muestras con un propósito de observar el comportamiento de una variable, tratando de controlar estadísticamente otras variables intervinientes que se consideran puede afectar la variable estudiada o variable dependiente. Tenemos allí en el ejemplo una muestra 1 y la observación de variables x y z, una muestra 2, observación de las variables igual x y z. En este caso, conforme se está presentando en el esquema. Tenemos también el diseño longitudinal. En esta investigación se toma una muestra de sujetos que son evaluados en distintos momentos en el tiempo y en un periodo bastante largo. Tenemos la muestra de estudio y los momentos representados por T1, T2, T3, T4 para el caso del ejemplo, y también las observaciones o mediciones de las variables de estudios de acuerdo a los momentos en que se realizaron las observaciones. La ventaja del diseño longitudinal es proporcionar información confiable de los cambios observados en la variable estudiada. La desventaja está en que el estudio lleva mucho tiempo para extraer las conclusiones necesarias. Ahora veremos, de acuerdo a la temporalidad también transversal, esta investigación estudia los sujetos de diferentes edades en un mismo momento. Hacemos un corte y hacemos la medición. M representa las muestras, fases distintas de un mismo proceso considerados simultáneamente. O la observación representa la medición que se hace de estas fases distintas en un mismo momento, y el T el tiempo considerado simultáneamente. Tenemos en el caso de las investigaciones experimentales, que son tres: preexperimentales, cuasi experimental y experimental puro propiamente dicho. En el caso de las preexperimentales, este diseño es una especie de prueba o ensayo que se realiza antes del experimento. Tenemos una observación, posteriormente hay una variable independiente o una variable experimental o una variable estímulo también que se le indica, y hacemos una medición posteriormente. Hablamos de una sola muestra. Totalmente diferente en el caso de la investigación cuasi experimental. Ese diseño es casi un experimento, excepto por la falta de control en la conformación inicial de los grupos. Básicamente acá sí tenemos un grupo de control.
En el caso de la investigación experimental, es el experimento puro, se debe controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso de investigación. Podríamos decir que es la mayor cantidad de investigaciones que se desarrollan en un laboratorio, teniendo el control absoluto de las variables de estudio. Bueno, ya hemos venido hablando de las sesiones anteriores según la naturaleza o según el enfoque de las investigaciones, que son tres: cualitativa, cuantitativa o mixta. En el caso de la cualitativa, que utilizamos la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Totalmente diferente en el caso de la investigación de enfoque cuantitativo. Este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Bueno, ya hemos visto según el alcance temporal, que puede ser transversal o longitudinal. Y por último tenemos según la orientación que asume: descubrimiento, generar nuevo conocimiento desde una perspectiva inductiva. Comprobación, se orienta básicamente a contrastar teorías. Y aplicación, adquirir conocimientos como propósito de dar respuesta a problemas concretos. Bueno, también según la secuencia temporal, puede ser prospectiva, que registra información según van ocurriendo los fenómenos de una línea, presente a futuro. Totalmente diferente a la retrospectiva, donde el investigador indaga sobre hechos o fenómenos ocurridos en el pasado. Gracias.